bienvenidos a este espacio en el que hablamos cada vez con un autor, una autora, un escritor, una poeta, un filósofo. En esta oportunidad estamos con Raquel Chanela, pero mientras que estábamos esperando que nos dieran el ok para salir, Raquel, me estabas contando cómo era esta cuestión de cómo suena un apellido para que la gente te conozca y me gustaría compartirlo con nuestra audiencia. Bueno, cómo no. Mira, una cosa muy sencilla. Mi nombre real, el nombre de mi papá que amo, que falleció hace mucho, es Raquel Elisa Ortenberg. Y ¿se escribe difícil también? Y se escribe un poco difícil porque, bueno, como todo nombre europeo, me preguntaban, ¿es con H, es con N, termina con G? Bueno, cuando se me dio la oportunidad de publicar, a partir del 83, el editor me dijo, bueno, ¿no tiene un nombre más fácil que este, un apellido más fácil? Y hablé con mi marido desde entonces, porque estoy casada y divorciada. Bueno, hay que probar varias veces. El matrimonio sí. No es algo que salga de primera vez. No, hay que probar. Claro. A ver si perfeccionamos. Entonces le dije, bueno, mira, si me prestás el apellido, yo nunca voy a usar D porque no soy de nadie, soy feminista, y si me llego a separar lo voy a seguir usando. Entonces, ahora, no tenés, disculpame que te interrumpo, ¿no tenés un poco de dificultad? Porque siempre terminamos siendo D. Bueno, pero justamente yo lo que arreglé es no el D. El D de un esposo podría ser, de hecho podemos eliminarlo. Pero tenemos un apellido que es de un padre. Bueno, en realidad nosotros tendríamos la posibilidad, si queremos, de colocarnos el de la madre. Lo que pasa es que hay que ver cuál es la cultura también machista que prevalece en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Que parece, ¿te acordás del dibujito del infinito del cocinero que estaba un cocinero adentro de un cocinero adentro de un cocinero? Exacto. Porque la madre tiene el apellido del padre. Pero no todos los países latinoamericanos, en este caso, son iguales, porque algunos colocan los dos apellidos, ¿es cierto? En el caso, primero el del padre y luego el de la madre. La cuestión es que Yanela tuvo una generosidad. Yanela fue muy generosa, porque ahora se quedó sin mujer y yo me quedé con su apellido literario. Pero bueno, se quedó con la vivencia de que entre las cosas que te dio la oportunidad de que te conozcamos como Raquel Chanela. Sí, pero vos sabés que yo creo lo siguiente. Una vez escuché que nosotros tenemos varios nombres. No solamente el nombre, y yo estoy muy de acuerdo con esto, ¿no? A ver. A nosotros nos ponen un nombre que lo adoptamos y lo queremos porque forma parte de nuestra identidad primaria, digamos así. Así nos llaman. Así nos llaman, así nos identificamos. Muchas veces nos gustan, muchas veces no. Y muchas veces se adoptan otros nombres o se tienen sobrenombres. Hay nombres que forman parte del alma de uno y que no son los nombres que nos pusieron en el registro civil. Yo personalmente no creo que tenga, Yanela para mí no es prestado, forma parte de mi historia, es algo que está incorporado, es un apellido por el cual, digamos, porque Yanela también es nombre, fíjate vos, Yanela Neira, Yanela también se usa como un nombre. Es como Martín, ¿no es cierto? Martín, yo tengo un hijo llamado Martín, Martín es un apellido y también es un nombre. Lorenzo también. Es un apellido y es un nombre. Entonces yo creo que hay que salir de esa cosa rígida y especialmente tomar esto que vos decís, ¿no? Toda cuestión que implique a través de la palabra o de los hechos una dependencia o una falta de libertad en lo creativo o en la vida, digamos, porque después de toda la vida también es una creación, es malo. Y todo aquello que nos abre una puerta, sea a través de los nombres o de los hechos, es bueno. El bodrio se arma con el tema de vivir, porque uno quiere ser libre, pero para llegar a ser libre tiene que estar encadenado a una cantidad de procedencias, porque en definitiva en latín el genitivo dice de, vos sos de tal lado, sos de tal otro. Es decir, ese de que molesta hoy, empezó siendo la posibilidad de afirmar o de enraizar o de apegarse a algo para darle una consistencia a la existencia
humana. Entonces es como si fuera siempre un viaje paradojal o en círculos. Es decir, cuando llegas a esta posta, tenés que descartarte de una cantidad de elementos que te sirvieron y que en este momento te comprometerían a algo que no te deja seguir. Es como una especie de... Mira, yo creo que tenés dos posibilidades, ¿no? Quizás esto lo conversemos más en relación también a los libros. Yo creo que hay cosas que uno va descartando porque uno va, para poder ser uno mismo, va cambiando, ¿no? Si se quedase siempre igual, posiblemente no crecería. Pero también hay otra mirada que quizás no es tan monolítica, ni tan patriarcal, ni tan lineal. Digo patriarcal por esto de contar una historia única, ¿no es cierto? Y que es la posibilidad de integrar, justamente lo conversábamos hace un rato con Jorge, y decíamos, bueno, no es una cuestión de personalidades múltiples, ¿sí? No es una cuestión esquizofrénica, es una cuestión de que, especialmente en lo femenino también, yo no lo he estudiado en particular, pero quizás en el orden fáctico y por la militancia y por la vida uno lo ha ido viendo y en uno mismo o una misma, esa necesidad de integrar facetas y de no verlas como contradictorias. Es como cuando vos estás cambiando un chico, atendiendo el teléfono, respondiendo un reportaje y simultáneamente vas viendo en internet qué está pasando. Lo que ocurre es que lo que vos sugerís tiene un salto que está vinculado con el afuera. Sí. ¿No? Es decir, esta cantidad de matices o de nombres. Claro, porque empezamos por el nombre. O de ciudades que uno sí. puede ser y que sí. en ningún momento está uno dislocado o en un peligro de pérdida de sentido de realidad. Sí. Sencillamente son las variables o las cantidades de oportunidades que tiene el alma de manifestarse. El tema es en el afuera. Esa línea donde lo que sigue es algo que es exterior y que quien está mirando o quien se está vinculando en ese momento con vos no te conoce. Bueno, fíjate vos que te voy a dar un ejemplo de esto que vos decís del afuera, ¿no? En la escritura pasa bastante. Yo cuando hablaba con Horacio García, que es el director de Editorial Catálogos, él me decía, pero ¿qué es un lío? Por ejemplo, con el libro pasional. Es un lío, dice, porque al final, ¿qué escribís? ¿Es un cuento? Y yo le digo, es narrativa urbana, que es una manera... de dar una respuesta a alguien que está ansioso. De dar una respuesta al ansioso, pero él en realidad estaba ansioso para ver en dónde se colocaba en la librería, porque en realidad el ansioso es el librero. Entonces yo, por curiosidad, entré en una librería, creo que en la Santa Fe, y pregunté en dónde estaba el libro pasional. Entonces le llamaron a un empleado y le dice, anda, fíjate, anda ahí a novela latinoamericana. Entonces lo habían resuelto rápidamente. Esto no es una novela latinoamericana. Pero claro, esta necesidad de orden del afuera. Y el afuera muchas veces no da cuenta de los matices y tampoco de las nuevas producciones, tampoco de las nuevas miradas. Y posiblemente, quizás como decía el general Perón, ¿no? Nosotros conquistamos muchas cosas y después vienen los filósofos y nos cuentan por qué. Estamos con Raquel Gianella, ya seguimos. Raquel Gianella, filósofa, escritora, legisladora. Alrededor de tus escritos fue la razón por la que estamos hoy sentados aquí. ¿Qué te gustaría leerme y leernos a los que queremos conocerte un poco más? Bueno, yo seleccioné un párrafo para empezar de un libro que se llama Miradas Encendidas, que es un libro del año 99, que lo trabajamos en grupo. Si bien cada escritura es individual, está escrito también por Alejandra López Ferreiro,
Y quiero destacar la labor que me parece muy, muy bella de Juancito Orlizca con la parte de imágenes y con el banco de imágenes. Un compañero y amigo que falleció hace 2 años y que costó muchísimo por su trabajo incorporarlo al grupo porque se negaba. Ahora, esto surge en Miradas Encendidas con un estado, con una vivencia en el 99 de que en particular a mí no me conformaba, no por malas producciones escritas sobre lo que fueron nuestras vivencias de militantes de los años 70, de la juventud peronista en este caso, pero también de todas aquellas otras juventudes que no identificándose directamente con el peronismo fueron parte de esa militancia llena de ideales y aguerrida y yo diría profundamente felices, ¿no? De pensar que íbamos a transformar una Argentina, bueno... La banda de los soñadores. Yo diría la banda de los idealistas, porque quizás el sueño o el Morfeo así aparece como algo más, un poco más individual difuso. Y más difuso y poco colectivo. Es difícil que, si tomas sueño como sueño colectivo, sí. Teníamos un sueño colectivo, creo que muchos lo seguimos teniendo y manteniendo, no solamente teniendo, trabajando. Y lo que pasó fue que en un momento determinado la literatura disponible, muy valiosa por cierto en general, yo sentí que no me expresaba del todo, ¿no? Y a veces cuando tenés ese sentimiento de que no te expresa del todo, en el caso de que puedas escribir, dije, bueno, vamos a hacerlo. Entonces invité a estos dos, al compañero y a la compañera, a ver si trabajábamos sobre literatura sobre el 70, no sobre lo que podría ser biografía o interpretación histórica o, bueno, tantos otros ensayos, sino más bien trabajar los 70 desde la literatura. ¿Cuál era el hambre que había ahí? ¿Qué faltaba? El hambre que yo sentí... ¿Faltaba verdad? ¿Faltaba protagonismo? ¿Qué faltaba? No, yo creo que yo sentí que faltaba rescatar el ideal de toda la generación sin nombre y apellido. El espíritu. El espíritu de la generación, pero sin nombre y apellido, sin nombre de grupo. Digamos, si bien cada uno participó de un grupo, mi hambre era trabajar desde lo literario, porque quizás estuvo trabajado desde la parte de ensayo esto, ¿no? Pero desde lo literario yo no encontraba nada. Yo creo que la literatura, como dice ahí, da una libertad de imágenes y un trabajo diferente que el ensayo. Yo que soy de filosofía, digamos, donde vos en cada cosa estás fundamentando cada cosita, digamos. Y yo tenía un hambre de transmitir imágenes. Por eso el libro... prácticamente tiene 50% de imágenes y 50% de escritura. O sea que sentíamos que sin la imagen este libro no iba, ¿no? Con esto no estoy haciendo propaganda del libro, sino hablando con fervor del libro, porque fue escrito de la generación. Fue escrito con mucha pasión y también... además se difundió mucho boca a boca. O sea que evidentemente esta necesidad que una nota tocaste ahí. Y que después tocamos, porque en la misma medida en que se incorpora Alejandra y que se incorpora Juancito, yo creo que fue una producción colectiva donde tocamos una nota, ¿no? Porque a mí me ha llamado cantidad de gente y he hablado 1 hora, 1 hora y media por teléfono y nunca le vi la cara y logró encontrar mi teléfono. ¿Y cuál es lo que nos vas a leer? Sí. Bueno, es un poco, es difícil a veces elegir, ¿no? Pero traté de encontrar un párrafo que tuviese que ver con el título, Miradas Encendidas. Evidentemente, Miradas Encendidas de nuestra juventud, ¿no? Y dice, en la revolución los pueblos descubren que miraban sin ver. Hacían sin proyecto, trabajaban sin la alegría,
amaban sin dejar rastro. Como la mirada ilumina el espacio, cede al tiempo su ritmo y el enjambre de las pasiones puede descansar en cualquier borde. Las miradas saltan por sobre los centros y se constituyen en polos de resguardo. Cada mirada es un hábitat especial y no resigna su capacidad de tocar. Por último, las miradas se encienden y podemos llegar a reconocer que nos hicimos a golpes de miradas. Pero hay dos miradas que son inconfundibles entre las infinitas miradas que nos acaecen en la vida. La del abismo, creada por dos miradas que corren indefectiblemente a fundirse, y la de los sueños, que derrama entre las gentes y hace que se derrama entre las gentes y hace que los pueblos se reconozcan a sí mismos y se pregunten cada tanto por el sentido de seguir juntos. Entre estas dos miradas encendidas transitamos por la vida, que se vuelve maravillosa gracias a ellas. ¿Me puedes volver a leer donde hablas de los pueblos que se miren cada tanto, ese último párrafo? Sí. Hay dos miradas, una la que se cruza del abismo y otra la que... La del abismo ya sabemos cuál es la del abismo. Sí, creo que la mirada vez... del amor, esa, que también te abisma tu hijo, ¿no? Cuando lo mirás, de pronto te abisma. No es solamente el amor de la pareja, ¿no? Sino que hay miradas que abisman entre dos, ¿no? Sí, muchas miradas, porque también muchas. La mirada de alguien querido que vuelve después de mucho tiempo y que uno no lo reconoce. Sí. Y yo creo que una de las miradas que más me abismó fue cuando un día me miré en el espejo y yo no era la muchacha que me encontraba en el espejo. Exacto. Aunque me he visto en el espejo para peinarme eventualmente, ¿sí? No soy muy el ejemplo de los que se peinan, pero hubo un instante donde el espejo no respondió a la imagen. A tu imagen interna. Claro, y esa mirada me pareció abismal. Exactamente. Bueno, yo creo que ahí, en ese tipo de mirada, generalmente, como ícono, digamos, hay dos. Sos vos frente a vos, sos vos con tu pareja, o con alguien que de pronto te mira y te abisma, con tu hijo, con un hermano, con una amiga, ¿sí? Y la segunda mirada, yo digo entre las infinitas miradas, ¿sí? Porque acá están nombradas dos nada más como determinantes. Pero claro, es una lectura, por supuesto es opinable. Y dice, la de los sueños, que se derrama entre las gentes y hace que los pueblos se reconozcan a sí mismos y se pregunten cada tanto por el sentido de seguir juntos. Entre esas dos miradas encendidas transitamos por la vida, que se vuelve maravillosa gracias a ellas. O sea, un sentido de la identidad, de lo propio, que donde nos vamos construyendo con la otra mirada, desde que nos miró nuestra mamá, nuestro papá por primera vez, y esa mirada de la construcción colectiva. Yo creo profundamente en la mirada que nos construye internamente a partir de lo colectivo y hacia lo cual nosotros también le aportamos, ¿no? Desde diversos lugares. Ya no hay más héroe individual. No, yo creo que... ya no alcanza. Yo creo que el héroe individual existe en la medida en que existe el otro, ¿sí? No hay posibilidad de este Superman, si vos querés, que se construye fuera de la historia, fuera del pueblo, o sea, aquel que resume en sí mismo la totalidad de los valores, de la nobleza y de la heroicidad, ¿sí? Yo creo que si ese héroe existe cuando un compañero da la vida por otro, ¿sí? Cuando nuestros 30.000 desaparecidos, digamos, dieron la vida por una patria más justa, digamos, y cada uno de ellos es un héroe, pero bueno, esa fortaleza, esa fortaleza en los ideales que la sostiene cada uno y cada una de nosotras, esa fortaleza está dentro de una construcción colectiva, porque si está fuera de ella necesariamente va a parar a un héroe de cartón. Digo. Fue una alegría y un gusto que vinieras a Leyendo con el Autor.
Y yo te agradezco muchísimo esta oportunidad y esta novedad de salir por internet. Estuvimos con Raquel Llanela y fue otro episodio de Leyendo con el Autor. Hasta pronto.